Modelo comunicacional de Berlo. David Berlo nació en 1929, fue discípulo de Wilbur Schramm en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Illinois. Su tesis doctoral, asignación de responsabilidades procesales como determinantes de la productividad y satisfacción del grupo. En 1960 publicó Process of Communication, el proceso de la comunicación, una introducción a la teoría y la práctica. Fue director del Departamento de Comunicación de la Universidad del Estado de Michigan y rector de la Universidad de Illinois entre el 71 y hasta el 1973. El objetivo fundamental de la comunicación, según Berlo, es convertir al hombre en un agente efectivo que le permita alterar la relación original que existe entre su organismo y su medio circundante. El hombre, entonces, se comunicaría para influir y afectar intencionalmente en los demás. El propósito de la comunicación. El propósito de toda comunicación es producir una respuesta específica en los otros. Se requiere entonces que quien comunica utilice el mensaje apropiado para expresar dicho propósito. Si conoce bien su propósito, entonces va a lograr una comunicación, pero además será eficiente y efectiva. Aunque el propósito no sea consciente o se olvide el propósito, difícilmente se podrá dejar de comunicar. El planteamiento es que siempre uno está comunicando. A veces, la comunicación fracasa en su intento de afectar o influir en el otro. Los motivos principales por los cuales esto puede suceder es, uno, el desconocimiento de los propósitos. O sea, si alguien no tiene claro el propósito de lo que quiere comunicar, por supuesto su comunicación va a fracasar. O bien se mantiene en un hábito rutinario de comunicarse. Su forma, su estilo de comunicarse siempre es rutinario, de tal manera que al encontrarse con públicos diversos no hace la adecuación suficiente y necesaria para que sea bien captado por esos receptores. Dos, a la interpretación errónea de la respuesta que la persona quiere provocar. Puede haber una interpretación que no es la que se busca y entonces, por supuesto, esto se considera pues un fracaso en este intento de influir en otro. Para que la comunicación exista, tiene que haber un propósito de influir y también un receptor. Existen dos tipos principales de receptores. Los llamados receptores intencionales. Estos son personas específicas sobre las cuales se intenta influir. Es decir, el comunicador tiene a un público objetivo al cual quiere afectar. Y están los receptores no intencionales. Estos receptores son personas que son afectadas por el mensaje del comunicador, pero que no son parte del propósito original de este. De tal manera que los no intencionales usualmente generan malos entendidos, pues son afectados en forma distinta a la pretendida. Esto es claro, es lógico. Está uno, digamos que tú estás dando una plática, una conferencia a un grupo, digamos, por ejemplo, en tu salón, a tus compañeros, por ejemplo, y dices algo y alguien pasa por el pasillo, la puerta a lo mejor o la ventana está abierta y alcanza a escuchar algo que tú dices. Y escucha una frase
que al no tener un contexto, al no saber por qué lo estás diciendo, etcétera, le puede dar una interpretación inadecuada. De tal manera que eso hace que se generen problemas en la comunicación. Para criticar a un comunicador es necesario tomar en cuenta su propósito y receptores intencionales. Así que ya saben, si quieren criticarme, bueno, just kidding, baby. Interrupción. El objetivo de conducta de comunicación es producir una respuesta en una determinada persona específica. Y es imposible separar el propósito y el auditorio. Es decir, está estrechamente ligado el propósito de comunicar con a quien va dirigido el mensaje. La forma en que el comunicador afecta a otros indica si ha habido o no comunicación. Es decir, si tú envías un mensaje y no obtienes respuesta, pues indica que no hay comunicación. Si recuerdas en videos anteriores, los elementos de la comunicación incluyen, por ejemplo, la retroalimentación. Se dice, por ejemplo, que, en un programa de televisión, alguien que esté dando noticias, si solamente da la noticia y ahí no hay, le dicen, está teniendo comunicación. El conductor de ese programa está teniendo comunicación con quien lo escucha. Pues no, si no hay una retroalimentación, no hay comunicación. Es decir, necesitaría haber algún medio, aquí actualmente ya es común, es posible, que el receptor, el auditorio, esté enviándole mensajes hacia el locutor o el conductor que está en ese programa, para que entonces se cerrara esta círculo, digamos, de comunicación. La comunicación se interrumpe cuando hay una incompatibilidad entre los propósitos de la fuente y del receptor. Es claramente que si los propósitos entre uno y otro son diferentes, pues no hay compatibilidad. De tal manera que al no haberlo, no hay un entendimiento, no hay una comprensión y la comunicación pues se interrumpe. Los tipos de propósitos, tanto en la fuente como en el receptor, tenemos prácticamente dos, que es los propósitos consumatorios. Estos se satisfacen con la sola comunicación del mensaje, con el hecho de que éste sea recibido por el receptor. Por ejemplo, cuando se envía un mensaje por un medio, un chat, por ejemplo, y entonces tú ves que tiene ahí un indicador que sí fue recibido, en este sentido, por ejemplo, se considera un propósito consumatorio. O bien envías un mail y te contestan recibido, aunque no lo hayan leído, recibido, ya sea por medios automáticos electrónicos o ya sea que la persona te conteste con algunas frases o palabras, pues se da por hecho que el propósito consumatorio lo tuvo este envío. El otro es el propósito instrumental. Se satisface después de que la respuesta al mensaje ha sido utilizada por decir otras respuestas. Si tú mandas un mensaje de voz y la persona te contesta diciéndote una respuesta a eso que tú estás solicitando o pidiendo o ordenando, como sea, entonces ha sido un propósito instrumental. Es decir, se cumple la respuesta que da el destinatario. El modelo de comunicación de Perlo supone que la comunicación constituye un proceso, es decir, una estructura cuyos elementos se interrelacionan en forma dinámica y mutuamente influyente. No son elementos aislados, no son elementos en los que
tengan diferentes ámbitos, sino uno separado del otro, sino todos están interrelacionados e influyéndose dinámica y mutuamente. En el proceso de comunicación no se identifica un principio o un fin estable y constante a través del tiempo. El modelo en realidad es como si fuera una especie de foto que se toma para que se ilustre cómo surge el mensaje, cómo se envía, cómo pasa a través de un medio, cómo llega a un receptor y cómo hay una respuesta. Esto, así como tal, pues es simplemente una, digamos, ilustración para poder entender cómo es el modelo. Los componentes del modelo de comunicación son la fuente de comunicación, que es aquella persona o grupo de personas que tienen un objetivo y una razón para comunicar. Encodificador. Este es el encargado de tomar las ideas de la fuente y disponerlas en un código. El mensaje, pues es el propósito de la fuente que lo ha expresado de alguna forma. El canal es el medio, portador o conducto por donde se transmite el mensaje. El decodificador lo traduce el mensaje y le da una forma que sea utilizable por el receptor. Y el receptor son las personas o persona objetivo de la comunicación, y si no existe un receptor que responda al estímulo, la comunicación no ha ocurrido. En la comunicación interpersonal suele coincidir tanto la fuente como el encodificador como el decodificador con el receptor. Esto quiere decir que si tú, por ejemplo, estás hablando con alguien y eh, le hablas en francés y la persona lo entiende, es decir, cuando tú estás hablando, por ejemplo, en otro idioma, estás encodificando el mensaje. Si el receptor no habla francés, no puede decodificar. Ahí no se necesita que haya un encodificador especial, sino que es la misma persona quien codifica o decodifica. Generalmente, bueno, en los medios de comunicación que se utilizan, pues ya interviene la tecnología en donde esto, ahí sí hay una manera en que se va haciendo una encodificación de los mensajes por medios tecnológicos y la decodificación. Este es un diagrama, un dibujo, un esquema del modelo de la comunicación de Berlo. Esta es una variante de ese modelo, de ese esquema, y este es otro. La fuente está relacionado con las habilidades de comunicación, las actitudes, el conocimiento, el sistema social y la cultura. Cuando se codifica y se envía el mensaje está relacionado con el contenido, con los elementos del mensaje, el tratamiento que se le da, cómo está estructurado y el código que tiene el propio mensaje. Luego está el canal que puede ser auditivo, visual, tacto, olor, sabor. Y bueno, depende de cómo lo estemos o cómo lo estés revisando. Recuerda que el canal también pueden ser otros medios, así dependiendo del modelo que estés utilizando. Y una vez que se codifica, llega al recipiente que tiene elementos, componentes similares a los de la fuente, es decir, sus habilidades de comunicación, sus actitudes, su conocimiento, el sistema social y la cultura. Cuando la actitud de uno es diferente a la del otro, los conocimientos que tiene uno son diferentes a los del otro, su cultura es diferente a la otra, sus habilidades de comunicación, etcétera, son diferentes, entonces se pueden generar problemas en la comunicación. Puede ser que la comunicación no sea efectiva. Hemos hablado de estructuras y modelos de comunicación, pero ¿qué pasa cuando nos enfocamos en la persona que escucha?
Carl Rogers propuso un enfoque revolucionario basado en la empatía y la autenticidad. ¿Será que una buena comunicación depende más de escuchar que de hablar? Descúbrelo en el siguiente video. Pero antes, espero tu reflexión en la caja de comentarios de este video. El Dr. Silvano Leonardo es instructor de más de 60 temas de soft skills, constelador familiar, configurador organizacional, terapeuta atemporal sistémico y Master and Bridge Coach. Este material fue diseñado para una institución educativa y tiene un enfoque evergreen, es decir, su contenido sigue siendo relevante con el tiempo. El Dr. Silvano Leonardo ha decidido compartirlo públicamente con la intención de que más personas puedan beneficiarse de él. Si este contenido te resulta útil, te invitamos a darle me gusta, comentar y compartir. Así ayudas a que más personas accedan a información valiosa.